nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos contemplado la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Domingo de Guzmán, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, creo que la oportunidad de hablar sobre el doctor Caturelli surgió así intempestivamente, murió hace unos días. Entonces, uno sale con lo que tiene puesto, pero no es poco, porque, y espero que les sirva, hablar de un contemporáneo es una desventaja, porque yo no estoy hablando de Sócrates o de Platón o de San Alberto Magno. Eso tendría mucho valor, lo poco que yo pueda decir, pero al contemporáneo, el que yo he conocido, el santo de casa no hace milagros. Entonces, a lo mejor dentro de 300 años, alguno que se interese por la historia de la filosofía en Argentina le da más valor que yo mismo, que nosotros. Pero creo que es para nosotros muy importante porque es un hombre de la orden, es un hombre de la orden, y entonces es importante. Yo tengo muchas cosas que podría decir sobre Alberto Caturelli y muchos modos de decirla, Si yo estuviese en Europa dando un seminario, alguna vez me pidieron esto sobre la filosofía en la Argentina, lo diría de una manera distinta, ¿no? Pero acá creo que esto tiene que asumir la forma medio de un coloquio, ¿no? De una conversación medio, no en familia porque somos pocos, sino en el sentido de que voy a incluir cosas que involucran nuestra vida personal, la de mi familia, no solo la mía. Entonces, claro, esto va a ir un poco mezclado con lo que nosotros y yo en particular le debo a Caturelli, detalles de su vida personal, el desarrollo de sus ideas. Y bueno, esto, yo lo he dividido en dos partes. La primera donde trato algunos aspectos biográficos, la segunda donde trato cuestiones doctrinales, ¿no es cierto? Ante todo, como hacen los peques, ¿no? Me cuento un chiste primero, un chiste de los peques. Dicen que lo copié de un fraile, en realidad no es mío el chiste, lo copié de un fraile, que venía un paracaidista que se tira de un avión y tiene un accidente. Vos ya lo escuchaste, estás exenta. No, vos, ya lo sabés. Y no se le abre el paracaídas, y se cae en un árbol y el tipo se salva. Entonces, pasa un franciscano y dice, qué suerte que está el árbol y este pobre tipo no se mató. Pasa un jesuita, lo saca, publica en los diarios y yo lo salvé. Y pasa un dominico y se pone a reflexionar sobre las causas inmediatas y las causas remotas por las cuales se cayó este buen tipo de arriba y lo deja colgado, ¿no es cierto? Entonces un poco, la segunda parte trata de eso. Vamos a hablar de Caturelli doctrinalmente, que es creo lo más interesante. Lo que a mí más dolores de cabeza me trajo en la vida. En cuanto a los aspectos biográficos, la personalidad de Caturelli es un hombre de un primer choque en el sentido de una fuerte parquedad, ¿no es cierto? Es distinto al profesor y al catedrático alemán que yo conocí. Uno no puede ir a la casa de un profesor alemán a decirle vengo a visitarlo.
No se puede ir a visitar a nadie así de sopetón, como quien golpea las manos en el rancho. En Alemania hay que anunciarse, y mucho más con los profesores. No se puede ir a tocar por la espalda a un profesor. En la casa de Caturelli iba cualquiera a tocar el timbre. Pero, como atrás de las puertas había, allá en la calle Arturo Mevas, en Córdoba, bueno, vos conocés Córdoba. Sí, pero Arturo Mevas queda cerca de Tribunales de Córdoba, ahí muy cerquita. Una casa antigua donde uno encontraba un hombre en permanente estado de meditación. Y claro, yo le tocaba el timbre y lo venía a interrumpir. Y entonces esa parquera, como diciendo este tipo a la hora que me caes, no importa. Pero era entrar a hablar con él y después no me podía ir porque él no me dejaba ir. A mí y a cualquiera que se acercara a su casa. Y todo esto era una conversación sobre temas de filosofía. O sea que la parquedad inicial de Caturelli es la apertura a un hombre abierto al diálogo, especialmente con las personas que, digamos, compartíamos los principios más importantes, fundamentalmente los principios en la fe. Hay dos momentos en la vida de Caturelli. Uno es en la calle Arturo Mevas, donde está este hombre estudiando todos los días. Él estudia por la mañana, desde muy temprano, hasta las 11 menos 20, menos cuarto. Hora en que se va caminando con la esposa, con Celia. Por eso digo yo, acá nombro personajes. Celia es la que forma parte escondida de ese personaje que no se nombra, pero que sí se nombra en el libro, que se llama Dos, una sola carne, que usted nombraba en internet. Y la ama con toda su alma a Celia, no es su esposa, y lo dice todo a esto abiertamente, y la pone como a sus hijos siempre como modelo de lo que es la familia y de su amor, digamos, como esposo y como padre, abiertamente. Bueno, se iban a la compañía de Jesús. Esto es lo que yo viví, por eso decía recién, esto es lo que yo viví, ¿no es cierto? Iba a la compañía de Jesús durante muchos años a misa de 11. Después él termina yendo a Santo Domingo, ¿no es cierto? Y bueno, estos son detalles, palabras más, palabras menos. Caturelli todos los días iba a misa de 11. Después, a la tarde, es un hombre de trabajo desde las 4 hasta las 7:30, 8, a no ser que caiga alguien, y entonces se le interrumpía con mucho gusto y se ponía a conversar. Venía su esposa, ¿no?, Celia, y invitaba con algún té, un café, y todo esto terminaba así, en una conversación sobre temas de filosofía. Lo más importante que se puede decir sobre este contacto personal es lo siguiente. A veces uno habla con curas, ¿no?, que son muy eruditos, y otras veces hablan con curas que no son tan eruditos. Bueno, alguien me dijo a mí que no importa que el cura sea erudito, lo que el cura tiene que ser un santo. Esto es suficiente. Y de un filósofo se puede decir lo mismo, de un catedrático se puede decir algo parecido. No importa que tiene que ser un erudito, el filósofo debe serlo, tiene que ser un estudioso, si no, no cumple con su deber de Estado. Pero tiene que ser un hombre de Dios ante todo. Y si no lo es, pasa lo que enseña San Agustín, lo que hacen es enseñar a mentir con elegancia, ¿no? Y bueno, uno cuando está frente a un cura de estos, se rebusca con la cuestión académica, pero es un hombre de Dios, es como que siente ese contacto con la santidad, y uno quiere imitar y siente ese deseo de rezar más y de entregarse más a la vida de la oración. Con Caturelli pasaba algo parecido. Uno salía de su casa con un entusiasmo muy grande por el estudio, que es lo propio que debemos transmitir los profesores, los catedráticos. Esto pasaba con Caturelli. La otra parte de su personalidad es donde él tenía su lugar de retiro, su candioti propio. Estaba en Atalaya. Atalaya queda para allá pasando José de la Quintana, allá arriba, ¿no? Es una casa que quedaba arriba, en una atalaya, donde uno caía a la hora que quería y a empezar a conversar con él ya más distendido. Es donde él terminaba trabajos que había empezado durante el año. Y bueno, esta era ya la imagen más familiar de Caturelli. Yo nunca fui alumno regular de Caturelli, siempre fui alumno privado de él. No cursé su materia, la rendí libre. Entonces tuve una relación discipular con él mucho más amplia que la que da un cuatrimestre o un año. Yo lo visité durante años en su casa y siempre hablé de estas cosas. Y la materia fue un incidente. Un día me presenté y la rendí libre.
y me la tomaron gentes que integraban la mesa, que eran todos amigos, no como hoy que tengo que rendir a veces concursos y cosas, ya no rindo más, pero frente a sanedrines, aquello era tomar y patearlo hasta que lo hagas, ¿no es cierto? No tan así, pero eran gente de buena voluntad fundamentalmente. La otra cara es la del profesor. Yo nunca lo vi en la cátedra como profesor, no lo quería nadie. Claro, pero yo estuve en una facultad de filosofía que salía de los años 70 en Córdoba, lo cual no es poca cosa, ¿no? Es mucha cosa. No lo quería nadie. He visto unas cosas horribles que se dijeron por internet estos días. Este viejo tal por cual tiene un Facebook. No lo tiene, lo pusieron. Alguien hizo un Facebook con la foto de él y lo hicieron unos meses antes de que se muriera y justo cayó y estaba allí cuando lo sorprendió la muerte. El profesor tiene esto, ¿no? Él era un catedrático, un hombre de pararse para hablar. Se paraba para hablar, como se hace en Europa. Daba su clase parado, ¿no? No así como estoy yo, sino parado. Uno hace eso, ahora en familia no, pero suele hacerse. Tenía toda esa imagen. Era un hombre de poner cierta distancia académica, obviamente, huelga, decir que no se tuteaba con los alumnos ni todas esas cosas, y bueno, era otra cosa, ¿no? Era el carácter del profesor de la década de los 60, de los años 50. La formación de sus discípulos se le achaca mucho a nuestros intelectuales contemporáneos el no haber formado discípulos, pero Caturelli tiene una experiencia muy fea con un hombre de Córdoba, Osvaldo Ardiles, que murió en el año 2010. Es un teórico de la liberación, de la filosofía de la liberación. Hizo muchísimo daño, junto con Dussel, que él conoce muy bien. Y, bueno, Caturelli veía en él un tipo de cierto valor, de cierta actitud intelectual, y presuntamente le habría dado a él una cierta predilección, una cierta acogida, pero cuando toma para este lado, Caturelli le baja inmediatamente esta confianza y lo cataloga como realmente es, y lo incluye en su libro Historia de la filosofía en la Argentina, desde 1400 y poco hasta el 2000, hasta antes de ayer, ¿no? Bueno, demoraba mucho en formar estos discípulos, ya se había, digamos, golpeado mucho con una desilusión muy grande. Lo que hubo sí grupos de estudio, y dentro de ese grupo de estudio, yo nunca integré un grupo de estudio con Caturelli, jamás. Lo que pasó es que, como estábamos cerca de él, de su actividad intelectual, él nos entusiasmó a dos de esos jóvenes, para que estudiáramos lo que en ese momento era el centro de su atención, la filosofía en la Argentina. A mí me tocó estudiar, porque yo quise, el pensamiento filosófico y político de Arturo Sampay, y a otro contemporáneo, profesor de la edad mía más o menos, que vive en Villa María, le toca otro autor argentino, Tomás Casares, ¿no es cierto? Bueno, todo esto marca, digamos, la relación que nosotros podíamos tener con Caturelli, y cómo él sí evidentemente dirigió tesis doctorales. Estas dos de aquí que yo conozco, yo fui uno de esos que me recibí, me doctoré con la tesis de él. Me trajo una innumerable cantidad de dolores de cabeza, porque el solo presentar el proyecto mostrando como Caturelli director de tesis era suficiente para que empezara una persecución atroz. Tuve que escribir 2 tesis doctorales. Una en la Universidad de Córdoba, que nunca fue evaluada por causa de que Caturelli era el director. Yo no existía en ese momento. El problema era Caturelli, entonces había que apuntarlo a él. Y entonces la tesis sufrió 800 peripecias. Después presenté otra, específicamente, yo me había dedicado en ese primer proyecto a un autor alemán, pero después insistí de vuelta con el proyecto que me había marcado Caturelli, y fui a presentarlo en una universidad amiga, favorable, que es la Universidad de Cuyo, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, que en ese momento estaba en manos de algunos grupos predominantes del Opus Dei. Bueno, fue peor allá que acá, ¿no es cierto? Fue porque la cosa era mucho más grave allá que acá. Pero yo esto voy a volver un poquito más adelante. Me doctoré lo mismo, pero me costó sangre, sudor y lágrimas. Tuve que pagar tributo a Caturelli y a las ideas de Caturelli.
Pagar tributo, digo, en un sentido absolutamente irónico, porque hay 2 o 3 ideas fundamentales que yo defendí en la tesis doctoral, que las recibí de él el primer día que me propuso el proyecto y que las mantengo hasta el día de hoy en los libros últimos que escribí. Entonces, hasta debo agradecer esto, ¿no? Pero quiero decir la cantidad de problemas que esto trajo, ¿no? Caturelli como administrador de justicia, como profesor que administraba justicia. Bueno, la forma que nosotros tenemos de administrar justicia es de 2 modos. O cuando somos parte de los concursos, cuando evaluamos proyectos, o cuando calificamos un parcial, ¿no es cierto? Bueno, Caturelli integraba los concursos. Era un hombre muy antipático. No lo quería nadie. ¿Saben qué hacía Caturelli? Él iba a Córdoba, tenía un auto, yo no me acuerdo de las marcas de los autos. Rambler. Un Rambler, tenés razón, un Rambler, si yo lo veo digo ese, ya es como si lo estuviera viendo acá. Era un Rambler grandote, largo, así enorme. Bueno, claro, ¿qué hacía Caturelli? Digo, lo del Rambler es importante, porque tenía un baúl grande. ¿Y qué tiene que ver el baúl con todo esto? Se juntaban los profesores en el concurso, como se acostumbra, yo he integrado tribunales, y entonces nos juntan ahí a los genios, y uno de ellos, la mayoría, dice, bueno, esto lo vamos a resolver en un par de horas, porque los candidatos son conocidos, por ahí hay 15 candidatos, y en 1 hora hay que resolver el análisis comparado de los currículums y de los artículos de todo. Caturelli los miraba y no decía nada, porque no era de hablar mucho, no decía nada. Entonces, cuando le tocaba a él, ¿dónde está lo que yo tengo que ver? Todo esto. ¿Saben qué hacía? Abría el Rambler, el baúl, y lo metía todo adentro. Y los tipos lo miraban. Miren, dice, yo cuando termine de analizar voy a volver. Ahora me voy a mi casa, que vivo acá cerca, en Arturo Me Vas, no voy a dormir la siesta. Tipo 5 o 6 de la tarde y eran las 10 de la mañana. Los otros se querían matar. Pero cuando Caturelli volvía, traía unas hojitas con una letra minúscula, litera illegibilis, se decía en la Edad Media, muy chiquitita, donde traía una tomografía computada de cada uno de ellos. Y entonces los otros genios decían, bueno, el proyecto merece tal por cual, y tus antecedentes, y empezaban a hablar Caturelli. Miren, no, por esto. Y lo que a los otros les parecía 10, a él le parecía apenas 1. Por eso Caturelli era un personaje que, digamos, no era bien visto en la Universidad de Córdoba de mi época, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Caturelli, con esa metodología, también fue a las comisiones de evaluación del CONICET. Y entonces allí, ¿qué hacían? Se juntaban a evaluar proyectos. Y él tenía allí 2 actitudes. La primera de ellas, a mí me hizo realmente, entre comillas, mucho daño. Porque cuando a mí me toca ingresar al CONICET, presentado por él me dice, yo lo voy a presentar a usted al CONICET. Entonces, ¿qué pasa? Él era presidente de la comisión. Él tenía 2 actitudes. Cuando aparecía alguien que por sus ideas o por su trayectoria estuviera vinculado a su persona, ¿saben qué hacía el presidente de la comisión de filosofía? El que podía resolverlo todo de un plumazo, decía, permiso, yo me voy a retirar para que no sientan mi presencia y evalúen ustedes con toda libertad. Y se iba. Me tiraba a los leones. Después firmaba el resultado. Bueno, era muy vivo, él sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, procedía así. Y la otra cosa que hacía es que todos los antecedentes que él leía y estudiaba los anotaba en unas fichitas, chiquititas así, con una letra muy chiquitita, que guardaba acá al lado, donde yo me sentaba. Esta era la casa de él, acá estaba el escritorio y las 2 bibliotecas, 3, la ventana de Arturo Me Vas y acá un enorme fichero. Ahí tenía la vida y milagro de todos los intelectuales argentinos. Uno le nombraba a cualquiera de ellos, sacaba y le mostraba la radiografía. Así nació el libro Marcuse y Freire, 2 teólogos o 2 filósofos de la subversión de los años 70. Él sabía de quién estaba hablando porque los tenía ahí adentro. No sé qué va a pasar con ese archivo ahora que se murió Caturelli, pero era lo más completo que podía haber, ni en la CIDE había eso. Él los tenía intelectualmente a todos allí. Bueno, otro de los aspectos, la Sociedad de Filosofía Cristiana. Se hacían en aquel tiempo congresos de filosofía. Estaba el congreso que organizaba la Sociedad Tomista Argentina.
que se hacía en la Universidad Católica cuando estaba en la calle de Bartolomé Mitre. Ahí venían unos dominicos que eran muy pesados, pero muy pesados. Hablar delante de ellos era muy difícil. Eran unos viejos que orillaban en los 80 años el promedio y se presentaba uno a hablar ante este tribunal temblando, porque sabían muchísimo. Y todo eso era muy riguroso y se discutía sobre textos en latín, sobre giros técnicos en latín en Santo Tomás. Y a mí eso me gustaba muchísimo, porque era como ir a pelear con los campeones del mundo, ¿no? Si uno salía bien parado de esto es porque más o menos se empezaba a encarrilar en la vida. En cuanto a que Caturelli organizaba otros congresos que tenían una característica distinta. En San Antonio de Redondo, en Córdoba. Allí había un fraile franciscano que prestaba todo esto, era una casa muy linda, muy grande, venía Monseñor de Erice invitado y se organizaban estos. Pero ahí no había estas discusiones técnicas y de detalle, y entonces se le criticaba, ¿pero esto qué es? ¿Un congreso de filosofía? Era un congreso de filosofía, pero también de apostolado, donde venían los iniciados, los jóvenes, y ahí tenían más libertad para empezar a andar en la vida intelectual. Y venían así, por ejemplo, jóvenes seminaristas que después fueron sacerdotes importantes, de mucha trayectoria, y todos se juntaban, cientos de personas, fuimos muchas veces, se rezaba la misa cada día, era distinto, era un internado de 3 a 5 días donde había una especie de retiro intelectual. Y se hacía y se hizo hasta que terminó haciéndose en Ajochinga. Bueno, lo que quiero señalar con esto es que Caturelli, que es un intelectual, que es un contemplativo, nunca renunció, muy a pesar de la complejidad de los problemas que lo iban ocupando, jamás renunció a la actitud apostólica. Uno puede tomar un libro, yo traje algunos de él acá, no sé, si yo veo que se aburren, no leemos nada, y si no, a lo mejor alguna cosa, porque es mejor dejarlo hablar a él, ¿no es cierto? Acá hay algunos libros. Miren, acá este libro se llama Examen crítico del liberalismo como concepción del mundo. Este libro es interesante para mí, tiene mucho valor. Es del año 2008. Y entonces, mientras habla de las causas del orden político, la causa formal y toda esa historia que a los dominicos les gusta tanto, eso de que se para a mirar las causas, de golpe sale dándole consejos a los padres de familia y a los hijos. Y a vosotros os digo, obedeced a vuestros padres, porque es la base del orden político y del orden social. Y a los hijos, ¿no es cierto?, cómo deben referirse a los padres. Y a los padres y a los esposos, ¿qué tiene que ver eso con un libro de filosofía política? Muchísimo. Él nunca renuncia a esta actitud. El académico es otra cosa, es el hombre de guantes blancos que no se mete en las cosas personales, que se queda en los textos, tal por cual. No, Caturelli siempre iba a esta dimensión apostólica de la filosofía. Eso es muy importante. Por eso la anécdota. La otra cuestión. Acá yo pongo, para no olvidarme de tantas cosas que uno podría decir, un título que es el académico y el terciario de la orden dominicana. Bueno, acá es que hay que empezar a ver, ¿no es cierto?, lo que él decía. Para Caturelli, la filosofía es un compromiso vital, es un compromiso vital de la parte más elevada, que es la vida del espíritu, en apertura a la trascendencia. El fin de la filosofía es la contemplación de la verdad en Dios. Esto es la filosofía para Caturelli. Y esto está dicho, ¿no es cierto?, acá, en este libro, que se llama La filosofía. Este es un libro importante, es un libro muy importante, porque yo los marqué, ¿no es cierto? Yo los marqué estas cosas para que ustedes vean aquí donde Caturelli habla sobre la filosofía. Este es un libro en cuyo índice ustedes van a ver el recorrido intelectual de Caturelli. Es un libro, digamos, que escribe en plena madurez intelectual, pero al final ya, ahora escribe otro libro que se llama La historia interior, la historia interior. Ese libro cuenta en poquitas páginas, como así, los estadios, el recorrido de su pensamiento, el itinerario de su pensamiento, ¿no es cierto? Y muestra exactamente lo que está en este índice, por dónde empezó y a dónde terminó, ¿no es cierto? Yo sobre esto voy a decir algo al final recién. Lo importante, lo que me parece muy importante, es solamente esto. Dice aquí lo siguiente. Cuando habla de la filosofía, hay un capítulo dedicado a cómo se debe estudiar. Esto es interesante porque cuando yo hablo de esto,
antes de ir al tema en sí, que muestra el terciario de la orden dominicana, hay que decir otra cosa. Me acuerdo cuando yo empecé la tesis doctoral, uno dice, bueno, ahora voy a hacer una tesis de doctor. Sí, pero ¿cómo se hace una tesis de doctor? Acá nadie sabe enseñar eso. Acá es, arréglense como puedan. No, le pregunté esto a Caturelli y sacó este libro. Él se paraba, había una escalerita chica, subía, sacaba el libro y lo puso acá arriba. Y abrió este capítulo. Y me dijo, mire, acá está todo. Me dice, léalo, sáquele fotocopia, me dice. Bueno, este libro era inconseguible en aquel tiempo. Y acá tiene la bibliografía secundaria que usted tiene que leer. Y me remitió a un libro que yo hice cabeceras. Después lo hice tan de cabeceras que se lo recomendé a todos mis hijos. Algunos lo leyeron y otros no, qué sé yo. Pero no se perdió el libro, eso sí, está. De otro hombre de la orden, Sertillanges. La vida intelectual del padre Sertillanges. Ese es un libro de meditación. Bueno, ahí estaba justamente lo que Caturelli quería decir en estas pocas páginas. Para que se den una idea, él, para enseñar a estudiar, va a decir que el hombre que estudia no es un repetidor de textos, ni es un copiador, ni es uno que lee mecánicamente. Es uno que lee con la intención de aprender algo que no sabe. El estudio es un contacto intelectual con algo desconocido, pero no sirve de mucho, a no ser que termine en la contemplación. Y va a decir que contemplar es un derivado de dos palabras latinas, cum y templo. Estar en el templo de la verdad, esto decía Caturelli. El estudioso es un contemplativo, Santo Tomás enseñaba que más aprende estudiando, más se aprende en la oración que estudiando. Es algo de lo que dice Caturelli acá, en estos párrafos que yo acabo de subrayar acá, ¿no es cierto? Lo que va a decir él es que el hombre intelectual es un retirado del mundo, pero no un ermitaño. Acá está la persona de Caturelli. Caturelli estaba lleno de hijos, como nosotros. Entonces, ¿cómo iba a ser un ermitaño? Justamente el ambiente de él era ese, la familia, ¿no es cierto? No es que le molestaran los chicos, no, al contrario, ese era su ambiente. Yo me acuerdo que él me explicaba esto, el retiro en el contexto de la vida familiar. Bueno, ahora ya yendo a las cuestiones de fondo, en esa misma conversación, yendo ya a la filosofía propiamente de Caturelli, los criterios para la investigación. ¿Cómo se debe investigar? Se debe leer las fuentes, decía Caturelli. Se debe tener un buen repertorio de fuentes, se debe conocer los idiomas, se deben hacer notas, pero no con la computadora. Caturelli ni conocía. Miren, a Caturelli le corregían los escritos Celia Caturelli. Cuando muere Celia, él escribe un homenaje al padre Membiel que no se lo corrigió nadie. Y entonces tenía algunos errores, que lo corrigió un tercero, no sé quién es, y medio salió con errores, pero ya no estaba Celia para corregírselos. Él escribía a máquina con la Remington y tenía la fichita cuadrada, esa con renglones, que ya no se hacen más. Ahora se hace archivos y carpetas adentro de la computadora. Se cae el sistema y se acabó todo, ¿no es cierto? Él no, él trabajaba así, con las fichas y con las fuentes. Hay un tema, yo le decía, mire doctor, acá hay un problema porque yo ya había ingresado al CONICET, yo tengo que escribir cosas que demuestren que tengo muchas citas, donde digan, este tipo se leyó todo. Y Caturelli me dice, no necesariamente. ¿Cómo no? En el CONICET piden que uno muestre el aparato erudito, el aparato que uno que ha leído en francés, en inglés, en italiano. Mire, me dice, le voy a dar un ejemplo. Otra vez se paraba de la silla, fue otro día eso, no hizo todo el mismo día, ¿no? Y bajó un libro que va a tener una enorme importancia. Un libro de un cura que se secularizó y se casó. No impide que haya sido un hombre de cierta originalidad intelectual. Javier Zubiri es un filósofo español. Y me dice, mire, fíjese en este libro. El libro se llama Sobre la esencia, de Javier Zubiri. ¿No se anima a hacer una tesis sobre esto?, me dice. Cuando estábamos definiendo el tema de tesis doctoral, mire, doctor, le digo, me parece que yo tengo que empezar con algo más sencillo. Bueno, pero fíjese en el libro. 500 páginas. Mire cuántas notas de pie de página tiene. Es un libro que no tiene notas de pie de página. Porque, ¿sabe qué? Hay que valorar el pensamiento original, decía Caturelli. No de dónde lo copió. A ver, él, el filósofo, ¿qué dice él? ¿Y por qué lo dice? ¿Y con qué argumentación lógica va de una premisa a la otra? Esto es lo importante. No las citas. Hay veces que uno lee a Santo Tomás, yo hoy digo, pero esto lo dijo San Alberto. ¿Y qué tiene que ver que lo haya dicho San Alberto y que no lo cite?
Ahora existe este celo de decir, plagió, me robó, me sacó. En aquel tiempo se decía todo lo que importaba y lo que servía para la verdad. Si lo dijo uno o lo dijo el otro, no hacía eso mayor problema. Miren, hay una suma que escribe Alejandro de Ales en el siglo XIII, que no pertenece a Alejandro de Ales, son 6 tomos pesados como una mula, decían en la Edad Media. Y lo copió, las 3/4 partes se lo copió a otro. Que decía al fray Juan José Herrera, que estaba entusiasmado con eso, digo, pero ¿usted sabe que esto no es de él? Sí, ya sé, me dice, pero que hay mucho que no es de él. Le digo, bueno, ahí quedó, ahí sí sabía. Bueno, Caturelli decía esto, lo que vale es el pensamiento original, y me dio el ejemplo de Zubiri. Y yo digo que hay mucho de Zubiri en el pensamiento de Caturelli, estaba muy entusiasmado con eso. Zubiri es un tipo muy profundo, es un metafísico fundamentalmente, digamos un sacerdote secularizado, que después escribió algunas cosas que dieron origen a ciertas tesis del pensamiento contemporáneo, ¿no? Pero como metafísico era muy interesante leerlo. Él toma algunas cosas de Zubiri, pero eso sería motivo ya de algo específico, ¿no? La otra cuestión, las tesis fundamentales de Caturelli. Yo lo dividiría esto en 2 etapas. Las primeras en el plano de la metafísica y las otras en el plano de la filosofía práctica. En el plano de la metafísica, miren, yo digo, si ustedes quieren saber lo que pensaba Caturelli, este librito es muy interesante. La metafísica cristiana en el pensamiento occidental. Este libro es un libro de pocas páginas, un libro antiguo de Caturelli, se lo dedica a uno de los hijos, a ver, ya les digo a quién, todos tienen una dedicación, ¿no? O a Celia o a alguno de los hijos. Este está dedicado a Cecilia, ¿no? Este libro es la base teórica de su pensamiento en el campo de la filosofía práctica. Y esa filosofía práctica está acá. Hay otros libros de filosofía práctica, La patria y el orden temporal. Ese libro aparece con ocasión de Malvinas, en aquel tiempo aparece este libro. Pero hoy, podríamos decir, en el año 2008, este libro compendia casi todo el pensamiento en la filosofía política de Caturelli. Y hay un tercer libro, que yo no lo traje, que se perdió en las mudanzas, ¿no es cierto?, que no es ni este, ni este, ni este. Ese libro se llama El Nuevo Mundo, donde Caturelli va a explicar cómo el pensamiento especulativo, su metafísica cristiana, es el fundamento de una filosofía política que incluye el caso concreto de la transferencia de la cultura medieval a Iberoamérica, a Hispanoamérica. Esto, la entrada de todo ese pensamiento a nuestro mundo, a nuestro continente, está en este libro, en el libro que se llama El Nuevo Mundo, una hermosa edición, inconseguible en nuestro país, una hermosa edición. Ahí está todo eso. Yo no lo tengo ya el libro, pero no importa. Lo importante es acá mostrar estas ideas fundamentales. Una de ellas, aquí en este libro, Caturelli va a decir algo que mantuvo durante toda su trayectoria, que es: el pensamiento antiguo estaba estructurado sobre la base de mitos, el mito del eterno retorno, que todo vuelve a repetirse y todo vuelve a darse desde un principio, etcétera, etcétera. Caturelli va a recomendar siempre la lectura del libro 12 de la Metafísica de Aristóteles y del libro 4 de la Física de Aristóteles, donde Aristóteles llega a la concepción del primer motor inmóvil. Ya esto es más complicado, ¿no? Yo no sé si pararme en esto, capaz que sí. El primer motor inmóvil es ese motor que no necesita moverse para alcanzar una perfección. Él es el principio del movimiento de los otros. Lo que va a decir Caturelli es que Aristóteles no pudo llegar a dar este otro paso, a darse cuenta de que hay un primer motor inmóvil que es el principio de todo movimiento, del movimiento físico del que Aristóteles habla en el libro 4 de la Física, porque participa del acto puro de ser. Y ese acto puro de ser, sí, existe para Aristóteles, pero ¿quién es el acto puro de ser? El acto puro de ser es Dios. Esa respuesta se encuentra en el Génesis 3:14. Yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto le da una respuesta a toda la filosofía griega y rompe con los mitos de los griegos. Hace a la perfección de la filosofía. Dios es el acto puro de ser que se participa en todas las criaturas. Toda la creación tiene un principio de unidad en Dios, pero un principio de unidad metafísico. Todos los seres son tales porque participan del acto de ser. Si Dios no existiera, no habría el ser. Esto es muy importante porque ¿se complica? No.
¿Va bien? Yo me subo a la moto y para mí es muy lindo hablar de esto, ¿no? Pero por ahí se complica. Esto trae como otra cara la doctrina de los universales, de los conceptos universales. Yo me olvido, que te veo a vos, Dalmiro, que hacía así, ya lo dijo alguno, esto no es nada original. Acá hubo unos tipos realmente importantes antes que yo hablando de esto. Entonces hay cosas que en la orden se conocen, gracias a Dios. Caturelli era un hombre de esta doctrina y va a decir esto, va a decir, el universal está en Dios, el concepto universal está en Dios, antes que en las cosas creadas. Dios las crea desde siempre, pero conforme a un plan que está solo en Él. Entonces el universal está en Dios, después está en las cosas cuando Él las crea, también en el hombre, después está en el hombre cuando las conoce y después está en el hombre que las realiza a su modo. ¿Sí? Está en 4 lugares los conceptos universales. Esa es la lectura lógica de esta doctrina de la participación metafísica del acto de ser de Dios en todas las criaturas. Una nota de pie de página y una anécdota a propósito de esto de que Dios tiene en su inteligencia desde toda la creación a los universales, desde antes de que las creara. Esta anécdota tiene que ver con Celia. Se muere Celia. Era brava la petiza, pero él la quería con toda su alma. Y va a decir esto Caturelli. Va a decir, todavía no salgo de mi asombro por la muerte de Celia. Quisiera, dice, algún día llegar a contemplar a Dios y unirme con ella, con quien siempre estuve en esta vida y que Dios nos tuvo siempre unidos desde antes que se hiciera la creación. Entonces, como él, esta doctrina de los universales, la aplica a la unión con su esposa. Dios tenía pensado para él esta esposa desde antes de la creación. Una anécdota, pero quiero decir cómo hay siempre una relación con la vida personal de Caturelli, ¿no? Bueno, decía entonces, el problema de los universales hace de que el orden de las cosas creadas no sea un todo amorfo ni unos átomos que no tienen comunicación los unos con los otros, sino que todos tienen un orden jerárquico y un principio de unidad en el ser absoluto. Hay seres más cercanos a Dios y hay otros que son más lejanos, pero en su totalidad el todo de la creación es, diríamos en el lenguaje de Santo Tomás, un todo de orden, es un todo de orden. Esta tesis es fundamental en Caturelli, porque él va a decir entonces que siendo la creación un todo de orden, no se puede pensar al hombre en sociedad como individuos aislados, sino siempre naturalmente integrados en un orden natural jerárquico que es un todo de orden. El hijo no puede pensarse sin los padres. Y el hijo es un miembro de la familia, pero un miembro de un todo virtual, va a decir Alberto Magno. A saber, que estando en la familia es más fuerte que estando solo y aislado. Esto es brillante. Es una tesis del plano de la filosofía especulativa que va a consistir en la base de la crítica al liberalismo que hace Caturelli. Acá viene otra anécdota. Esta tesis de Caturelli tiene una lectura crítica en vistas de la modernidad que también está acá, Acá en Santa Fe que hay tiempo para la siesta y para todo. Qué lindo es leer este libro y qué lindo sería leerlo en familia, en grupo y explicarlo, ¿no? No esto sí que estoy haciendo yo tan rápido. Digo, esto tiene una importancia enorme porque cuando Caturelli critica la modernidad le apunta a Descartes. Y donde va a decir, miren, Descartes es el comienzo de la crisis y de la muerte de la filosofía, de la muerte y la liquidación de la filosofía. ¿Por qué? Porque Descartes vuelve atrás y retoma los mitos de los antiguos. Descartes va a decir que el hombre tiene una unidad, una unidad lógica, pero en el plano real es una cosa el cuerpo y otra el espíritu. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu. No hay la materia y la forma juntas en el ente concreto. No hay esto. No hay el universal en la cosa, por eso hablé de los universales, sino que están separados, va a decir Descartes. Esto va a decir, ¿saben qué es esto? Este es el principio de la legitimación del hombre como creador de todas las cosas.
Pero cuando el hombre se hace el creador de todas las cosas, porque es el hombre el que las crea, si quedan dudas les pido que me lo pregunten, porque yo no voy a decir todo en detalle. Lo que no lo pude decir claramente, me lo preguntan. Esto es lindo, es muy interesante. Va a decir Descartes, que soñó que un día Dios le revelaba como unas estrellitas tales y cuales, como las estrellitas de los pibes de Navidad, todas las ideas de todas las cosas, todos los universales. Lo hizo como un Dios al hombre, va a decir Caturelli. Y entonces por eso el hombre mira una amorfosidad y cuando le proyecta estas ideas innatas, que son infalibles, que se las puso Dios de una vez para siempre, tornándolo casi como un ángel, entonces las cosas vienen a ser lo que son. Porque el hombre las recrea, no porque el hombre descubre lo que Dios ha creado en ellas. Esto va a decir Descartes. ¿Saben qué? Es el principio de la liquidación de la filosofía. Es el principio de la doctrina del gnosticismo, que hace de que el hombre se sienta el redentor de sí mismo a través de la nueva ciencia, de la ciencia moderna. Y más todavía va a decir, es el principio de la anulación del pensamiento especulativo. Queda tan solo el puro materialismo. Bueno, acá empiezan para mí los dolores de cabeza, ¿no? Porque cuando me propone el tema de la tesis doctoral, me dice, si a usted le interesa la filosofía política, tiene que leer esto. Otra vez la silla, se paró y me sacó, tome, acá lo tiene, y me mostró. Introducción a la teoría del Estado de Arturo Sampay. Arturo Sampay es un hombre discutido, un hombre que abraza la Iglesia Católica sin reservas, mal hecho. Un dominicano no abraza nada sin reservas, sino sabiendo lo que hace. Para eso, la impronta de la orden es el estudio, es el discernimiento de lo que estamos haciendo. Somos conscientes plenamente de lo que hacemos y a quién obedecemos. Esto es muy importante. Sampay muere abrazando la Iglesia sin reservas y sin crítica alguna. Y entonces abraza ciertas tesis derivadas del Concilio Vaticano II y deriva él también en unas posturas que no son las originarias absolutamente. Hay un hilo conductor, pero hay algunas desviaciones también. Pero Caturelli, al margen de eso, me dice, este libro pertenece a la mejor hora de Sampay. ¿Sabe qué va a encontrar usted acá? O sea, me tiró la tesis en el mismo momento de empezar a elaborarla. Usted va a encontrar aquí el hilo conductor que vincula al materialismo dialéctico de Marx con el racionalismo cartesiano. Claro, yo ese día me fui a mi casa con un lío en la cabeza descomunal. ¿Cómo hago yo para hilvanar todas estas cosas? Bueno, esta es la tesis medular de Caturelli. Que cuando el hombre queda en la inmanencia, completamente, diría yo, desconectado de Dios. ¿Saben por qué es desconectado de Dios? Porque Descartes le corrió la escalera que teníamos los hombres para ascender con el pensamiento hasta Dios. Si yo cuando conozco una cosa, descubro en ella el universal, la esencia, la forma. Si yo descubro esto, entonces me pregunto, primero digo, hay formas más y menos perfectas. Hay entonces una gradación de los seres. Y entonces esto me entrega el espectáculo de un orden creado, de un orden jerárquico. Digo, esa escalera, que es el ascenso del camino del pensamiento, me lleva necesariamente a terminar la filosofía en la contemplación de Dios. Me lleva a terminar siendo un metafísico y me lleva a terminar siendo un contemplativo. La última palabra de la filosofía la tiene la oración del hombre de fe. Bueno, claro, pero cuando Descartes dice que los universales no están en las cosas, sino absolutamente en la inteligencia del hombre, hace que las cosas no sean más que una amorfosidad fenoménica, un fenómeno sin forma. Y entonces, ¿qué pasa? Los hombres no pueden llegar a Dios a través del conocimiento sensible, sino a través de el puro ensimismamiento en sus propios conceptos, en los conceptos que posee de suyo desde el acto de la creación. ¿Qué ocurre con esto? El hombre queda atado y empantanado en la pura inmanencia. Y entonces las cosas son como son porque el hombre dice que son tales por cuales. Y esto no es filosofía, va a decir Caturelli. Acá, esto es voluntarismo. Es la voluntad del hombre la que hace que las cosas sean. ¿Y saben lo que es el voluntarismo? Es el principio del materialismo dialéctico. Después yo con el tiempo descubrí, leyendo otras cosas, que Marx, cuando escribió su tesis doctoral, se fijó mucho en Demócrito. Bueno, acá no vamos a complicar con quién era Demócrito, es un atomista, pero la tesis que impactó a Marx en su formación doctoral fue la de John Locke, que era un socio de Descartes, que pensaba las mismas cosas que él.
O sea que el hilo conductor entre el racionalismo inmanentista y el pensamiento marxista es evidente, no era nada nuevo lo que yo tenía que descubrir. Pero, va a decir Caturelli en este libro, el problema es que lo dijo en el 2008 y no me lo dijo antes. Y todos los que digan esto van a ser tildados de fascistas y van a ser tildados de autoritarios. Me toca defender la tesis en Mendoza y la tesis central de mi libro era esta, de que en realidad el fundamento del materialismo dialéctico estaba preanunciado en las teorías del Estado de René Descartes. Y entonces, un joven entusiasta, discípulo de Calderón Bouchet, lo sintieron nombrar, Calderón Bouchet es otro gran intelectual católico que murió antes que Caturelli. Este es el que había dejado Calderón Bouchet en la cátedra. Algún detalle más les puedo contar, lástima que estas cosas así, pero no importa. Es el filósofo, el teórico de los lefebristas. O sea, es uno de los puros, ¿no es cierto? Me dice, mire, me dice, la impresión que tuve al leer su tesis es la de un fascista en el mejor sentido de Primo de Rivera, me dice. José Antonio Primo de Rivera solamente podía decir estas cosas. Y yo lo miro, tenía una operación de vesícula, me salía toda esa cosa que sale de la cosa que se me pegaba a la camisa y me dolía todo. ¿Y qué estaba? Y me dice, ¿cómo puede decir usted que el liberalismo es el fundamento del marxismo? Es lo que dice Caturelli en todos lados. Es el fundamento que surge de esta obra, ese que está en todas partes. Entonces, un escándalo descomunal, ¿no es cierto? Y más todavía. Le conté a tu mamá, le mando yo un artículo a los valmesianos de Salamanca, del Instituto Santo Tomás de Aquino de Salamanca, probando esto, ¿no es cierto?, una confrontación entre el pensamiento teórico de Descartes y el de Tomás de Aquino, para mostrar esto, la vinculación de Descartes con el gnosticismo y con el marxismo. Es muy interesante todo eso. Y me mandan a contestar que esto era inadmisible, pensar que Descartes podía ser, siendo racionalista, un materialista. Y me pone la crítica, pero si esto es de manual, Descartes es racionalista y el racionalista piensa en la razón y el materialista en la materia. ¿Se acuerdan del Chavo, no? Que decía, qué bruto, póngale cero, ¿no? Caturelli aquí dice, justamente por eso es que es materialista, porque queda tan solo en la razón inmanente. Esto va a decir Caturelli acá. Bueno, eso en cuanto a la filosofía teórica. En cuanto a la filosofía política, la tesis que yo acabo de enunciar acerca de la confrontación entre el realismo y el racionalismo deriva en una tesis, que lo que acabo de decir, que el liberalismo es el útero espiritual del marxismo, del materialismo dialéctico. En eso deriva. Pero no va a decir tan solo eso Caturelli, va a decir otras cosas más. Va a decir, por ejemplo, que esto de concebir a la sociedad como unos átomos que se chocan los unos contra los otros, me extiendo un poquito en el tema del atomismo porque creo que no es todavía tan tarde y porque capaz que ilustra y ayuda. Los átomos se chocan los unos contra los otros y producen un movimiento al acaso, que es el principio de la dialéctica marxista, de esta oposición de contrarios. Pero lo más importante es mostrar esto. Como ya no hay un principio de unidad en la fe, un principio superior en el ser, lo que hay, ¿saben qué es? Es la creación de individualidades completamente cerradas y autónomas en sí mismo. Esto va a dar lugar a la teoría del contrato, donde yo puedo elegir conforme de mi libre libertad y sin referencia a ninguna ley superior, la ley natural, la ley sobrenatural, lo que voy a hacer o no voy a hacer. Puedo crear la moral conforme a las determinaciones libres, etcétera, etcétera. Como entonces hay posiciones divergentes y encontradas acerca de cuestiones fundamentales, se torna necesaria, como dice Marx, como dice Hobbes, la presencia de alguien que ponga orden. Basta, esto es así. Y ahí el voluntarismo en el totalitarismo se hace y alcanza su última expresión. Esto es así y se terminó la historia, ¿no es cierto? Esto es lo que va a decir Caturelli acá. Va a ser una crítica entonces, no al marxismo. El enemigo prioritario de Caturelli no es el marxismo, en los papeles, en la realidad sí, y vaya que sí lo es. Saben que le pusieron una bomba en la casa, ¿no? Saben que le pusieron una bomba en la casa, que las monjas azules de Córdoba le trabajaron la cabeza, le quisieron trabajar la cabeza a alguna de sus hijas. Tuvo que ir él con Celia, me lo contó aquel día a mí, tuve que ir yo a preguntarle si por poco a él lo trataron de fascista. Las monjas donde él mandaba a sus hijas a la escuela. Las pruebas, ¿no? Las pruebas que tuvo
que vivir Caturelli. Bueno, digo esto a propósito de la filosofía política que había en Caturelli. Otra cuestión que es fundamental es, como digo, su crítica al liberalismo. Aquí hay una tesis que es muy importante. Caturelli critica el liberalismo apoyado en León XIII. Va a decir que León XIII no le hace concesión alguna al liberalismo. No lo voy a leer porque medio que lo puedo parafrasear. Había en tiempos de Caturelli, en los tiempos, digamos, en los años 2000, en el año 1990, una posición que decía que el liberalismo es así como la cara terrenal del catolicismo. Perdón, esto lo puede decir cualquiera hoy, ¿no? Digamos rápidamente, yo no acepto eso. Pero más o menos como que el mundo va de una manera y la fe católica, la Iglesia, no se puede quedar atrás. Entonces se tiene que vestir como el mundo y de alguna manera lograr un concilio con el mundo. Caturelli apoyándose en León XIII y en Pablo VI, con los textos que están aquí, especialmente en la encíclica Libertas, va a decir la Iglesia es absolutamente incompatible de raíz con el liberalismo en cualquiera de sus formas, incluso en el llamado liberalismo en su versión cristiana. En su versión, el padre Membiel va a decir que el liberalismo católico es un helado caliente, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que dice Caturelli acá. La Iglesia Católica no puede permitirse ningún concilio con el mundo. Ustedes esperan pensar a esta altura, ¿y qué pensaría Caturelli si viviera hoy? Es un tema que yo dejé para la conclusión. Título: Caturelli frente a la doctrina pontificia. Pero esto es para el final, no ahora. Bueno, hay otra tesis que es muy importante, que resume todas las anteriores y que explica por qué la posición crítica, el fundamento de la posición crítica de Caturelli frente al atomismo del liberalismo. ¿Saben cuál es? Yo defiendo muchas veces el liberalismo, la crítica al liberalismo diciendo de que el liberalismo desintegra al hombre, le quita el alma. La pone hacia arriba, pero no en el hombre concreto. El hombre es un mecanismo, por eso se habla ahora de mecanismos de contención. Hay que ir al psicólogo para que a uno lo contenga, porque nosotros somos, ¿saben qué? Un concurso de impulsos contrapuestos y ahí reaccionamos. No tenemos el alma espiritual, ¿no? Esto es el punto. El único que tiene alma espiritual es Descartes, pero él es un sabio, es el único. Los demás somos objeto de contención. En consecuencia, hay esa disociación entre el cuerpo y el alma. Y Marx, que es un cartesiano, y esto es lo que les duele en el alma a los liberales, esto les duele en el alma. Marx es un cartesiano a pie juntillas, es el más cartesiano de todos los cartesianos, es el que lleva al racionalismo hasta sus últimas consecuencias. ¿Saben qué va a decir? Tiene razón Descartes y los racionalismos. El hombre es un conjunto de impulsos e incluso las cosas que piensa nacen de esa especie de olla a presión, de esa marmicó, que es el conjunto biopsíquico del hombre, de la fisis humana, de la contraposición de impulsos biológicos, ¿no es cierto?, nacen las ideas. En esto lo va a corregir a Hegel, pero fundamentalmente es algo que se deriva de las posiciones cartesianas, ¿no es cierto? Esto va a decir Marx. Entonces, en consecuencia, yo digo, no, el hombre es un compuesto, es una sustancia donde hay cuerpo y donde hay el alma, y son separables tan solo con la muerte. Trae un montón de interesantes consecuencias esto. Caturelli va a decir algo más interesante todavía. Esto, ¿saben qué niega la tesis cartesiana? Igual que la marxista, el hecho de la encarnación del Hijo de Dios. Porque Dios, cuando se encarna, se hace materia y forma, pero además posee también la divinidad. El hombre es elevado a la divinidad con el hecho de la encarnación. No que seamos divinos, pero en el modelo de Jesucristo el hombre alcanza una dimensión absolutamente imposible de separar y orienta la completa sustancia hacia la divinidad. El hecho de la encarnación queda negado desde el racionalismo hasta el marxismo. Esta es la tesis de Caturelli. Ustedes imagínense que él enseñaba esto en los años 70. ¿Saben quiénes eran los alumnos de los años 70? Eran unos que iban encapuchados a escuchar las clases. Eran unos tipos que iban encapuchados a escuchar las clases. Bueno, como conclusión, ustedes me preguntan, ¿quién es Caturelli? ¿Es un agustiniano o es un tomista? Porque hay una discusión. ¿Él era muy tomista o más agustiniano que tomista o las dos cosas? Si uno le preguntaba a Caturelli,
él se declara un tomista, también un agustiniano. Bueno, ¿qué más podemos decir? San Agustín está en la base de la orden, San Agustín le da la regla a la orden, inspira a Santo Domingo, y Santo Tomás y San Alberto no hacen más que referirse. San Alberto va a decir, si hablamos de filosofía, hablemos con los aristotélicos. Si hablamos de teología, no me vengan con otro que no sea con San Agustín. Y así por el estilo. En consecuencia, en esto no hay discusión. Pero cuando uno pone ya su atención en las tesis, empieza a ver que en Caturelli, yo digo, predomina la posición agustiniana. Un sano agustinismo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que predomina en Caturelli. Acá hay una anécdota que en lo que tenga digamos, de personal, yo diría que lo dejemos de lado, vale como el hombre que es Caturelli, ¿no? El hombre que es Caturelli, un hombre de una estatura realmente incomparable a lo que es nuestro país hoy, un hombre de fe, como dije, pero un hombre muy sencillo, un hombre muy humilde. Me acuerdo que una vez le dije, doctor, ¿y por dónde empiezo la tesis de doctor? Porque yo voy a leerlo a este hombre, a Sampaio, pero yo lo tengo que juzgar. ¿Y con qué lo voy a juzgar yo? Que soy, ¿cómo se dice en la jerga de hoy? Un 4 de copa. Bueno, no, me dice, usted se tiene que formar primero. ¿Y con qué me formo? ¿No? Porque hasta esas preguntas hacíamos en aquella época. Mira, la inteligencia nuestra, nada, ¿viste? No existíamos. Entonces se va y me trae unos libros. Uno se llamaba La metafísica del bien común. A los que les interesa esto es importante, porque son libros de iniciación, son libros muy lindos. La metafísica del bien común. Y me trae otro que se llamaba El mejor régimen político en Santo Tomás de Aquino, de un padre que fue uno de los autores del Diccionario de Teología Católica, que es tan importante que ahora se sustituyó por otro, que se llama igual, pero es un desastre. Bueno, el tema es que yo me puse con esos libros y me dio uno que se llamaba El orden político en Santo Tomás o la filosofía política en Santo Tomás, de Galán y Gutiérrez, un español. Cuando leí los libros hay una cosa que me llamó la atención, y era el origen del poder en Santo Tomás, un tema que trata Caturelli aquí en el año 2008. ¿Qué dice Galán y Gutiérrez? Va a decir lo siguiente: el origen del poder está en Dios. Esto me trajo 800 discusiones y problemas de todo tipo, me peleé con todo el mundo. Bueno, hasta con mi mujer, porque me dice, ¿y vos estás seguro de lo que estás? ¿No estarás vos equivocado? No. Bueno, miren. Voy a seguir, y te voy a seguir ahora acusando de otras cosas. Acá, después de muerto Caturelli, encuentro algo que me llenó de alegría, ¿no? Porque recuerdo que una tarde le digo, pero doctor, le digo, el origen del poder está en Dios, sí, pero ¿cómo llega al gobernante? Se le aparece el Espíritu Santo y le dice, vos. Una palomita que le dice, no, error. El poder, me dice Caturelli, en aquel tiempo, está en Dios, pero es el pueblo el que lo elige. Y entonces allí se le inviste el poder. Digo, mire, no creo que sea así. Calculen ustedes un gato, ¿qué le voy a decir a Caturelli? Esto no es así. ¿Cómo que no? Me dice, mire, no. Porque acá, en este libro, Caturelli enseña que cuando se estudian las fuentes, cuando uno estudia un autor, debe estudiar ante todo lo que se llama la orientación general del pensamiento, ¿no? ¿Qué es eso de la orientación general? Supónganse que a mí me interesa la filosofía política de Santo Tomás. Pero no es que yo voy a agarrar entonces los capítulos donde Santo Tomás habla de la política en la obra completa. Lo que voy a hacer es meterme con pata y todo en la obra total de Santo Tomás. Y para esto Caturelli va a dar un ejemplo, el ejemplo de la música, que hablaban ustedes recién. Miren, dice, con las obras pasa como con la música. ¿Saben por qué dice esto Caturelli? Porque tiene músicos en la casa. Agustín y quién más son músicos. Él tocaba el violín, sí, pero había varios, el otro tocaba otro instrumento, era así, Caturelli, Eugenia no sé qué tocaba, así el piano, no sé qué cosa. Bueno, usted me dice, tiene que hacer como, y lo dice acá, como con la música. El que va a estudiar música, no puede escuchar los Palmera, tiene que escuchar a Bach. Bach en la base, Liszt en la cúspide, ¿no? Así uno se educa. Con santus sei. Con las buenas conversaciones uno se hace santo. Y también así, en la congenialidad con los hombres importantes. Va a decir lo que dice otro gran dominico en un libro que se llama El realismo del principio de la finalidad, que usted lo tiene en la página, tradicio.org, ¿no? La vida es demasiado breve para estudiar otra cosa que no sea la vida de los santos
y de los sabios. ¿Para qué leer lo que escriben los que están de moda? Hay que ir a lo importante. Y esto va a enseñar Caturelli. Y yo le digo, leyendo el sentido y la orientación general de Santo Tomás, no me entra por ningún lado que el poder venga de Dios para abajo y vuelva para arriba, como si fuera de emboquillada, ¿no es cierto? No, esto es incompatible con el sistema de Santo Tomás. La cuestión está radicada en una expresión de Santo Tomás en el cuestión 105 de la prima segunda de la Suma Teológica, donde dice que el mejor gobierno es el gobierno combinado, el gobierno mixto. Esto es materia del próximo capítulo en la reunión de regla. Están todos invitados, ¿no? Acá es abierta. Bueno, va a decir que el pueblo elige. ¿Y cómo se arregla esto? Y yo le decía, pero es que una cosa es que elija y otra cosa es que le confiera el poder. Una cosa es el poder en el acto constitutivo y otra cosa es el origen del poder. Yo constituyo a alguien que elijo porque reconozco en él unas cualidades que Dios le ha dado. Y puedo equivocarme, y entonces puedo elegir mal a un presidente o a un príncipe. Pero en el acto de constitución yo elijo. Ahora, si al que yo elegí es también al que Dios le confirió, entonces la elección es correcta. Tanto es así, le decía yo a Caturelli, que hay unos pasajes que muestran con toda claridad que no se le confiere el poder. Pasados muchos años, encuentro en San Alberto Magno el ejemplo. Para San Alberto es más claro que Santo Tomás. Siempre la democracia es mala. Absolutamente siempre. Y va a dar el ejemplo de la constitución del poder. En el caso de Moisés, no juzgues solo porque te cansarás. Busca uno de 10.000, otro de 10.000. ¿Y a quién busca? Esto es materia del próximo capítulo del domingo, así que si no, no sé de qué voy a hablar el domingo. Pero quiero decir que ese es el criterio. ¿Y saben qué me contestó Caturelli? Miren, me dice, la verdad no lo había pensado así, me dice. Y pasó, quedó aquella conversación. Yo seguí en la mía y todo sigue igual. Ahora leo acá en este libro que Caturelli dice con toda claridad que el poder viene absolutamente de Dios y el hecho de elegirlo no le confiere el poder. Exactamente esta es la posición de Santo Tomás. Todo el mundo defiende la contraria. Es lo que va mejor con el liberalismo cristiano, ¿no es cierto?, con el tomismo de la modernidad. Bueno, ese era Caturelli, un hombre incluso capaz de decir, mire, siga por ese lado que tiene razón usted, ¿no es cierto? Y eso a uno le servía de mucho. Bueno, por eso viene a cuento de que el tomismo de Caturelli tiene estas cosas, ¿no? Había estas formas de expresar que no eran absolutamente originales, sino que podían venir de segunda mano, de alguna intérprete o en fin, algún posterior a Santo Tomás. La posición de Caturelli frente al romano pontífice. Miren, hay un caso concreto. En aquel tiempo estaba el caso de Bigle, ¿se acuerdan que me dio Juan Pablo II para la resolución? Caturelli se puso como loco con la mediación de Juan Pablo II, que nos hacía un agujero. Me acuerdo que daba conferencias, se paraba y decía, yo me acuerdo haberlo visto en Luz y Fuerza en Córdoba, que se paraba y decía, no debemos obedecer en esto al sumo pontífice, en esto hay un error, Ahí salió el tema del libro La Patria y el Orden Temporal. Pero él decía siempre, y yo le decía, pero doctor, andaba en boga también aquel libro de Caturelli, creo que nombré varios libros que tienen ya una contextualización, ¿no? La Iglesia Católica en las catacumbas. Pero usted lo que dice acá es exactamente lo que está pasando, y entonces, ¿cómo termina su crítica? Y la crítica termina así, decía él. ¿Saben cuál es el tema? Que la Iglesia Católica no es un club de fútbol, ni un partido político. Si el que la dirige toma determinados caminos, y si se volvió loco inclusive, ¿no? La resolución de este problema por la naturaleza de la Iglesia no es absolutamente humana, porque la Iglesia es una institución divina y humana. Está en manos del Espíritu Santo ante todo, y es Él que sabe y cómo va a resolverlo y hasta cuándo. Yo no puedo meter mano en esto, así como así, libremente, y decir que no hay Papa. Por eso Él va a decir lo siguiente: doctor, le digo, una de esas tardes, ¿vio que llamaron a un encuentro interreligioso en Asís? El primer Asís. Y me dice, sí. ¿Qué piensa usted, doctor? Miren, me dice, si yo fuera invitado, yo no iría, me dice. Si él lo hizo, sabrá por qué lo hizo. Yo no iría. Esa es la posición de Caturelli. O sea, un hombre que sabía discernir, pero el paso de decir el Papa no existe, no lo daba por esta otra razón.
porque la iglesia está en manos del Espíritu Santo. Es como si yo voy en un auto y veo que el que maneja más o menos, si le pego un volantazo el auto se da vuelta. Mejor lo dejo manejar más o menos, capaz que llegamos más tarde o con un poquito de miedo, pero el peor es darse vuelta, ¿no es cierto? Bueno, esta es la posición de Caturelli frente a estas cosas muy importantes sobre las que se pronunció. La posición de Caturelli frente al tema del Bigle y al pontífice romano se mostró claramente en esto, ¿no es cierto? Y a propósito de Asís, también. La última cosa. Caturelli, filósofo frente al problema de la muerte. Miren, uno estudia muchas cosas. Yo cuando murió mi papá había leído un libro hermoso de San Alfonso María Ligorio que se llamaba Preparación para la muerte. Me leí todo el libro, pero como una cosa medio como lejana, ¿no? A uno le gusta leer eso. Y había cursado antropología filosófica con una profesora muy católica también, contemporánea de Caturelli. Y yo creía que sabía bien de la muerte. Cuando murió mi padre, viste cómo es, ¿no? La cosa del hombre, la carne, es muy importante, ¿no? Y uno dice, sí, pero esto me pasaba a mí, que era un improvisado. Bueno, llegó una tarde a la casa de Caturelli, en la altura me vas, y se sienta. Me dice, ¿se enteró lo que me pasó? Me dice. Yo sabía, pero ¿qué le voy a decir? Sí. No, doctor, me dice, me encontraron un cáncer, me dice. No me diga, cáncer de próstata. Estaba, pero con un gesto que lo tengo acá grabado. Caturelli se recuperó de eso y no murió de próstata, de cáncer de próstata. Se durmió, no sufrió, lo atendió Fray Armando Díaz, se durmió. O sea, el hombre también, frente a la muerte, tenía esta impresión, era un ser humano, ¿no es cierto? Era un ser humano. Bueno, creo que con esto yo puedo resumir muy mal, en forma muy incompleta, pero sí la imagen de un catedrático que transmitía ese entusiasmo por el estudio y además por la contemplación. Por el estudio y por la contemplación. Yo creo que con eso se puede terminar un poco esto, y si surge alguna cosa que se pueda decir, pero que se les ocurra a ustedes, y bueno, ya como una conversación, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Otra vez hemos tenido el estadio lleno, esta vez parece que era un amistoso, no vino nadie. Ni mis nietos vinieron, calculado que... Tiene que sí, bueno, pobrecita, pero ya todavía. Tiene materia informe acá. Sí, el tema es que Caturelli probablemente acá en Santa Fe no es para gente que no sepa de filosofía. El común de la gente probablemente no lo conoce. No, claro. Sí, el problema es que no se puede hablar de Caturelli de otra forma, porque la verdad es que todos los problemas que él abordaba, los abordaba de esta forma. Entonces, era muy difícil hablar con él en otro lenguaje que no fuera este. Sí, probablemente con todos los filósofos pase lo mismo. Vos que sos un filósofo, seguramente, como vos te movés habitualmente en ese ambiente, los que no nos movemos en ese ambiente, cuando nos enfrentamos con la filosofía nos damos cuenta que es indispensable para nosotros tener, aunque sea esbozo de filosofía, porque son las líneas conductoras de todo. Sí. O sea, lo que uno hace es lo que piensa. Uh-huh. Y si no, termina al revés. Sí. Termina mal. Muchas veces la gente termina con convicciones políticas equivocadas, liberales o marxistas, porque no sabe lo que piensa. Claro, sí. Claro, lo que vos estás planteando de Descartes, ¿cuánta gente lo conoce? Conoce el pensamiento. Probablemente hemos escuchado hablar de Descartes. Miren, en aquel tiempo, siempre es lindo esto, porque me lleva a las conversaciones que había entre los filósofos y los intelectuales de Córdoba, ¿entendés? Que era muy interesante todo eso. Ustedes saben que Caturelli tenía una idea, ¿no? Que era la siguiente. Descartes es un racionalista que ofrece las bases teóricas del totalitarismo. Cuando yo voy a estudiar para mi tesis doctoral, descubro que la filosofía política de Descartes no la escribió Descartes, sino Hobbes. ¿Estamos?
Y esto lo decía Sampaio, y lo decía Monseñor Derisi, hablando de Monseñor Derisi, mea máxima culpa. Mire, esto no lo sabe ni mujer. Yo le escribí un mensajito a usted, diciéndole que traía para ustedes unos libros que me dio Sebastián, que de regalo. Voy a tener que volver a Santa Fe a traer los libros. Y me olvidé. Bueno, esto lo decían todos los intelectuales de aquella época, a saber que la filosofía teórica de Descartes se espeja en la filosofía totalitaria de Hobbes. Yo yendo a Alemania, después 10 años más tarde, me encuentro con un genio de estos que publica en todos lados, venía a decir eso como una novedad, y nosotros ya lo sabíamos desde la década del 50 en la Argentina, ¿no? Ese es el problema. O sea, no se lee, nosotros tenemos una especie de complejo de inferioridad mezclado con una enorme soberbia que nos permite ver la realidad, que nos permite entender las cosas, ¿no es cierto? Ustedes van a hablar con un intelectual en Europa y se van a encontrar con un especialista, no con un filósofo, con un tipo que va a fondo en el Tratado de la Metafísica de Alberto Magno, comentario del libro 13. Pero no le pregunten lo que dice en el prólogo. Caturelli es como los viejos médicos clínicos. ¿Me entendés? Entonces vos le podías pedir consejo a él sobre distintas cosas. No era un erudito en Dilthey, pero te decía, lea esto que es lo más importante. ¿De dónde conozco yo la bibliografía fundamental de la filosofía? De haberla escuchado de ellos. No porque yo la haya leído toda, pero la escuché de ellos. ¿Era un cerrado Caturelli? No era un tipo cerrado. Miren, me decía, acá conocí yo un profesor, un viejo, me decía, que era marxista. Era profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, un marxista. Lo trajeron de Italia porque se escapó el tipo en la época de Mussolini, una historia, ¿no? Y venía a dar clases a la universidad. ¿Saben quién era? Rodolfo Mondolfo. Lea el libro de Mondolfo, me decía. Es un marxista. Lea 2 libros de Mondolfo, me decía. Que lo cita él a cada rato acá. Uno, El pensamiento antiguo de Mondolfo. Yo les tiro los nombres, ustedes vayan y nómbrenlo por ahí después, si dicen. Yo lo leí. Ese libro es como si ustedes leyeran las fuentes. Están los textos fundamentales de todos los filósofos griegos, traducidos por Mondolfo, que es como si dijeran, ¿quién sabe mejor griego que Mondolfo? Cítenlo con confianza. Pero hay otro libro que se llama, y lo nombra en este capítulo que yo hice alusión en el libro La filosofía, problemas y métodos de la investigación científica. Ahí Mondolfo, que es un marxista, enseña cómo se debe estudiar con rigor. Y Caturelli me contaba esta anécdota. ¿Saben qué le decía? Usted sabe, me dice que los zurdos estos le decían a Mondolfo que no los dejaba participar en clase, que las clases no eran participativas. Cuando un profesor habla, los demás se callan la boca. ¿Qué va a decir otro? Ahí va a darle a decir, levanta. Y entonces, ¿sabe qué pasaba con Mondolfo? Él empezaba a leer un párrafo de Heráclito. ¿Y quién le iba a preguntar nada? ¿Qué le vas a acotar a Mondolfo? Y entonces Mondolfo le contestaba, me cuenta Caturelli, miren, no hay ningún problema. La próxima vez voy a hablar sobre Pitágoras. Lean el fragmento tal por cual y después discutimos. Hablaba solo de vuelta. Nadie leía nada. Bueno, Caturelli recomienda a Mondolfo, a pesar de que es un marxista. Pero bueno, eso es, ¿no es cierto? Les digo, era un hombre muy realista. Yo recuerdo su libro de filosofía medieval. Miren hasta qué punto, ¿no? Porque ustedes saben, explicar filosofía medieval en la Argentina es muy difícil. Yo puedo enseñar filosofía medieval en Europa, porque termina la clase y ustedes se van caminando en Colonia, en Bonn, y tropezás con la catedral que levantó en tiempo de San Alberto, y llegás a la tumba de Duns Scoto, y después estás en Buenaventura, está ahí. Ahora, en donde está el obelisco y la cancha de Boca, ¿qué es eso? ¿Qué cultura es esa? Entonces él pensaba eso. Este es un libro de filosofía medieval escrito para los argentinos. ¿Saben cómo termina el libro? Con la polémica entre Las Casas y Victoria, que son los dominicos que discuten a partir de la filosofía medieval, la filosofía práctica del medioevo, la condición del indio en el Nuevo Mundo. Y termina también con la influencia de Teresa de Ávila en Iberoamérica. O sea, algo que nos ilumina no apenas en el conocimiento de lo que él llamaba la transferencia, ese movimiento circular que saliendo del Imperio Romano Germánico llega a Hispanoamérica. Esto lo decía Juan Pablo II también, ¿no es cierto? Eso era la filosofía de la historia de Caturelli. Lo muestra en ese libro. Los últimos capítulos de su filosofía medieval terminan mostrando eso. Cómo contribuyeron a la fe
Eso era muy importante. Yo decía, pero doctor, le digo, diciendo estas cosas, no vamos a conseguir nada. No, mire, usted me dice lo que tiene que hacer, me decía, que no le objeten falta de rigor. ¿Y cómo se logra eso? Cuando usted estudia algo, vaya a fondo. ¿Qué es ir a fondo? Léase todas las fuentes de lo que dice el que lo dice. Y el que hizo eso fue, ¿saben con quién? Con Mamerto Esquiu, Fray Mamerto Esquiu, su tesis doctoral. Se leyó todas las fuentes. Todas, ¿saben lo que es leer todas las fuentes? Puede llevar toda una vida. Y él lo hizo con su tesis doctoral. De ahí nació los 3 tomos de Historia de la Filosofía en Córdoba, la filosofía en la Argentina. Catuelli estará mirando en algún lugar esta reunión nuestra acá. Y él sabe cuánto más le tenemos que agradecer nosotros como familia. Él sabe cuánto más le tenemos que agradecer nosotros. Él escribe un libro que se llama Historia de la Filosofía en la Argentina. Yo sabía que estaba en ese proyecto. Después me fui como profesor en Brasil y perdí ya la historia de cómo venía. Y me empiezan a llamar por email que yo tenía en aquella época si quería dar una conferencia sobre Arturo Sampay. Me llevan incluso al Congreso de la Nación a dar una conferencia. ¿Y esto de dónde sabían? Porque Catuelli había incluido un capítulo de la filosofía en el siglo XX donde aparecemos nosotros, Laza y yo. Estoy estudiando acá, entre otros, por supuesto, digo los que yo nombré acá, ¿no? Se dedicó a Sampay en esto, él me dedica 10 renglones, que me dieron una ayuda enorme, me abrieron un montón de puertas. Entonces uno dice, ¿cuánto sirve todo eso, no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Así se transmite conociendo bien a fondo. Hay tesis sobre Catuelli, pero en el país no conozco ninguna. Creo que hay en el exterior tesis sobre Catuelli. Se han escrito tesis doctorales sobre Catuelli. Yo me enteré cuando se estaban escribiendo y vivía Catuelli todavía. ¿Estudian afuera? Sí. Te doy la bendición. Dominus vobis, et opere tuo verificat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno. Muchas gracias.